yo agradecida de esta posibilidad de estar con todo y toda la red o todos los que estén ahí atrás de esta pantalla. Para mí es, bueno, y para nosotros en Vaquería es un honor pertenecer a esta red y poder sumarnos. Eh, y bueno, y charlando un poco con Sacha en aquel momento, bueno, teníamos algunas ideas de qué poder charlar y había como una inquietud en general bueno, qué hacemos en CONICET y cómo las cosas que hacemos en CONICET o investigamos en la universidad se pueden traducir en herramientas de gestión y conservación. Y entre la lista de temas que surgió algo que hicimos con Virgi hace unos años, que fue hacer una gran revisión de qué se conoce sobre especies con usos, y es como contarles ese producto y todo lo que hay detrás de eso de que aprendimos, como una primera experiencia para contarles a nivel bueno, de todo lo que hay detrás a veces de un artículo que parece un poco duro y ahora tratarlo de compartir con ustedes. Así que, si les parece, empezamos con esa linda charla de la Virgi y después la idea es como contarles, nada, muchos de los que están aquí conocen Vaquerías, yo solo presentarles dónde está y qué hacemos y por ahí dejar como el micrófono abierto para preguntas o inquietudes o encuentros futuros virtuales o presenciales que podamos sumar. Y también el chat está abierto, así que nada, por mi parte, si te parece, Virgi, si quieres empezar. Bueno, sí. Dale, empiezo. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Eh, y gracias, Sasha, por dejarnos ahí habitar tu refugio. Muy lindo que ahí lo veo que estás ahí en el refugio, así que nada, estuvo buenísimo. Eh, bueno, ahora como les contó Meli, les voy a contar sobre un trabajo que ya publicamos y eso, es un poco duro toda la parte metodológica, pero me parece que está bueno para mostrarles así como un ejemplo de cómo una metodología científica nos va a dar una base lo más confiable que tengamos para después utilizar esos datos y planificar alguna estrategia de manejo. Fin, lo que entonces les voy a contar hoy es, digamos, un trabajo que hicimos para recopilar de una forma sistemática todos los usos que se dan de las plantas nativas en Argentina, con el fin de encontrar algunos patrones. ¿Y a qué nos referimos con esto de patrones? Es, por ejemplo, encontrar cuáles son las plantas más importantes a nivel país en cuanto a sus usos, o dónde se usan más plantas, en qué regiones de Argentina se usan determinados tipos de plantas, o si, digamos, la vegetación que nos rodea la podemos asociar de alguna forma a los usos que le damos a las plantas. Para contestar todas esas preguntas, hicimos una revisión sistemática de todos los estudios etnobotánicos que hay en Argentina. Bueno, y este trabajo lo pudimos hacer bueno, en el INVIV, que es un instituto multidisciplinario de biología vegetal que, digamos, tiene doble dependencia, es de CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba. Fuimos varios los investigadores que estuvimos haciendo este análisis. Estuvo Meli Giorgis, bueno, y otros compañeros. Eh, y básicamente les quería contar esto, digamos, a modo de ejemplo digamos, cómo estos datos básicos los vamos a poder utilizar en alguna estrategia de conservación que tengamos. Si podés pasar, Meli. ¿Se ve bien ahora? No se ve en presentación, pero déjala así si querés.
No te puedo creer, espera, vamos a probar por otro lado. ¿Ahí? ¿Sí? Si querés, bajarle las notas, así no se ven las notas y lo dejamos así a modo de sin presentación. Ah, es que yo lo veo, ¿vos ¿sabes? Bueno, igual si quieren lo paso así. Ahí Sí. voy. Bueno, Bueno, también para contarles que todo este trabajo fue publicado en esta revista, como ven ahí, ahí les dejé el link por si después quieren profundizar alguna temática que les haya quedado dudas. sí. Seguimos. Y bueno, primero, algo que ya todos sabemos, digamos, pero nunca está de mal recordar, es que las plantas son la base de los ecosistemas, son todo, digamos, es la estructura que soporta el resto de la diversidad. Más allá de eso, que es la base de cualquier ecosistema, las plantas son directamente importantes para nosotros. No, no pasa, Meli, no sé si vos ya estás No te puedo en... creer. Sí, yo ya estaba. Ahí Ah, se sí, ve. entonces hay como, sí, ahí sí. Es que hay un delay grande. Claro, entonces era por eso, no era que no me andaba a mí, es que hay delay. Las plantas, digamos, son esenciales directamente en nuestras vidas, ya sea por sus usos medicinales, alimenticios, combustible, forraje, bienes materiales, diversos bienes materiales y también son importantes desde el punto de vista cultural, ya que, bueno, nos identificamos con plantas, nos generan arraigo, por ejemplo, bueno, para muchas culturas hay plantas que son amuletos, plantas fumatorias, ni hablar del mate que a toda Argentina, digamos, nos involucra el mate. Em, Seguimos, Mel. Digamos, en todo este contexto de esto de que las plantas son esenciales, hay una rama de la botánica que se llama endobotánica, que, digamos, es una disciplina de la botánica que estudia las relaciones entre las plantas, las personas y el ambiente. Y generalmente la endobotánica lo que hacen, los etnobiólogos, digamos, son entrevistas. De ahí van recopilando datos, entrevistas a las personas sobre su relación y los usos que le dan a las plantas. Seguimos, Meli. Creo que todavía estamos con un delay importante, pero ustedes vayan, Estoy viendo a la señora para que se den una idea. No sé en qué. No sé si todos estamos viendo lo no, mismo nosotros o bueno. estamos todavía, faltan como eh, 2 diapositivas. no te puedo creer. ¿Y Sí, ahí? ahí está. Bueno, Bueno, digamos, usamos la etnobotánica como una herramienta para la conservación, ya que nos va a permitir, digamos, conocer esos patrones que hay en el uso de las plantas, que va a ser crucial para esas estrategias de manejo de ecosistemas que integren a las personas y la naturaleza. Si bien todos aquí, en este círculo, digamos, de reservas, todos sabemos la importancia de, más allá de la conservación de la diversidad biológica, tener en cuenta a las culturas y a las personas. A veces no tenemos las herramientas o no sabemos de qué forma podemos incluir a las personas. Bueno, y acá esto es simplemente una forma que podemos usar para integrar el conocimiento de las personas sobre los usos con la diversidad biológica, digamos, que haya en alguna región. Seguimos, Meli. Bueno, ¿y digamos, qué se sabe a nivel general, a nivel global? Se sabe que donde hay mayor diversidad de especies disponibles, hay un mayor número de plantas utilizadas. O sea, si tenemos más diversidad, vamos a usar más plantas. Pero eso es un patrón general. Hay factores ambientales, hay factores culturales que pueden cambiar, mover ese patrón.
y eso va a hacer que algunos grupos de plantas se usen más y otros se usen menos que lo que uno predice por este patrón general. Además, este patrón, digamos, global siempre en la literatura se suele evaluar en escalas pequeñas. Por ejemplo, se evalúa a nivel, el patrón de uso en una región, en la región chaqueña o en la localidad, no sé, en la Sierra de Ambato. Y está bueno analizar estos patrones a escalas más grandes para, bueno, así se evidencia, se puede ver, pueden aparecer nuevos patrones, digamos, cuando analizamos a grandes escalas. Y también generalmente se suele considerar un solo uso, por ejemplo, cómo se usan las plantas medicinales en determinada región, y acá nosotros proponemos analizarlo en función de todas las categorías principales de usos, digamos. Seguimos, Meli. Bueno, y como área de estudio, entonces les voy a contar los patrones en toda la Argentina. Argentina, digamos, nos sirvió como un ejemplo, digamos, a nivel internacional. Está bueno porque Argentina es uno de los países de América Latina con mayor cantidad de estudios etnobotánicos. Y también Argentina tiene una flora muy diversa, tiene más de 10.000 especies de plantas citadas. Y como el clima, digamos, varía tanto a lo largo como a lo ancho del país, esto hace que se genere cambios en la vegetación. Entonces, si lo pensamos como un mapa de vegetación en la Argentina, vemos allí a la derecha ese mapa de vegetación según provincias fitogeográficas. Bueno, no sé qué tan familiarizados están con esto de las provincias fitogeográficas, pero en fin, digamos, cada provincia fitogeográfica comparte un tipo de vegetación similar, que esa vegetación, digamos, está determinada por el clima, el suelo y historia de uso que tiene, digamos. Eso hace que se genere un tipo de vegetación y la podemos dividir en provincias fitogeográficas, como por ejemplo lo que ustedes conocen, Yungas, la chaqueña, la patagónica, etc. Nosotros encaramos este estudio según las provincias fitogeográficas de Argentina. Seguimos, Meli. Bueno, y entonces en concreto lo que hicimos fue revisar sistemáticamente toda la información disponible sobre el uso de plantas nativas de Argentina con el objetivo de evaluar lo que se conoce hoy de la etnoflora, que viene a ser el conjunto de plantas con uso, y también identificar esos patrones de uso etnobotánico a escala nacional. Seguimos, Meli. Ahora les cuento muy brevemente lo que fue la metodología, pero como para que ustedes tomen conciencia, digamos, de lo riguroso que tiene que ser un trabajo científico para que esos datos sean confiables y que incluso pueden ser replicables por otras personas en cualquier otra parte del mundo. Lo que nosotros primero hicimos para empezar a seleccionar los artículos científicos que iban a ser la base de nuestro estudio fue una selección sistemática. Empezamos a buscar en bases de datos a través de palabras clave. Bueno, y anecdóticamente les cuento que encontramos más de 9.000 estudios sobre usos de plantas en Argentina. A partir de esos 9.000 estudios empezamos a aplicarle filtros de selección de los artículos y esos filtros, digamos, tenían que ver, por ejemplo, teníamos más de 15 filtros, pero les cuento solo algunos. Por ejemplo, que el estudio estuviera publicado en una revista científica con revisión por pares. Eso significa que hay por lo menos dos especialistas independientes de cualquier parte del mundo que van a revisar ese artículo antes de publicarse. Y eso, digamos, un criterio de calidad científica ampliamente utilizado en el mundo. Entonces, primero tenía que cumplir eso. Después, otro criterio que tenía que seguir era que
el sitio donde habían hecho las entrevistas fuera un sitio que estuviera una localidad precisa, que nosotros pudiéramos georreferenciar. También le pedíamos a esos artículos que, más allá de los nombres comunes, vernáculos que la gente le da a las plantas, que tuvieran su nombre científico. Ustedes ya deben saber que eh, una planta, por ejemplo el algarrobo, en realidad corresponde a diferentes especies. Entonces, por eso era importante que el artículo, más allá de cómo lo conocía la gente, citara explícitamente el nombre científico de la especie. Bueno, y así un montón de filtros, tiempo de lectura y qué sé yo, llegamos a un total de 124 artículos científicos que analizamos. Seguimos, Meli. Em, bueno, ¿y Virgi, qué? ahí lo cambia, ¿se ve? No, pero les Método. cuento, les voy contando. Es Digamos, una que vez que te... lo que ¿Sí? pasa es, perdón, Virgi, es que ahí Flavia, que me está mandando como WhatsApp, lo puse Sí. como presentación y me parece que sigue con el delay. Yo estoy en Sí, sí, metodología. está en el PowerPoint, digamos. No sé qué hacer. Si sigo así como estoy yo o esperamos. Y antes se veía bien. Y acá yo lo veo bien, se ve en el PowerPoint, pero me parece que podemos seguir así. Seguí como Entonces, venías, Meli, seguí como venías que iba sí, bien. Ok, vuelvo ahí a donde estaba. Ahí se ve. claro, Metodología sí, detrás. ahí. Sí, es que va a tener que ser así porque no sé qué pasa. Está No, raro. no. Siempre funcionó bien el Zoom, también yo lo he usado. Pero bueno, perdón por esto. Es Sí. como que van a ver mi PowerPoint, no van a ver la presentación así tan prolijita. Pero sigamos así porque si no hay un delay y no sé qué están viendo ustedes. Sigamos, Virgi. Ah, Bien. ahí pasó a compartir Flavia. Ahí ya te está relevando. Bueno. eh, Sí, ahí no sé, creo que se veía mejor antes, pero ahí está. A ver, yo no la termino de ver bien en la diapositiva. Ahí está, ahora sí. Seguimos entonces con la próxima. Em, Creo que sí. Acá en esa flechita doble lo podés compartir, es pantalla completa. Ahí arriba con esa flechita a la derecha, doble, ahí compartís. Bueno, y en fin, a cada uno de estos artículos, bueno, le extraíamos diversos datos como la fecha, dónde había sido hechas las entrevistas y los usos de cada una de esas especies. Y, digamos, en estos trabajos etnobotánicos a veces nombran, digamos, específicamente para qué se usa la planta. Lo que nosotros hicimos fue recategorizar en diferentes categorías de uso que son categorías generales que se usan internacionalmente, como medicina, alimentos, forraje, bueno, usos sociales, entre otros. Seguimos nomás. Pasamos a la próxima. Em, bueno, ya para finalizar, les cuento cómo hicimos el análisis de datos. Ahí está. Cómo hicimos este análisis de datos. Creo que es mejor achicarlo un poquito. Pero básicamente lo que hicimos fue evaluar la relación entre el número de especies de planta usadas por familia botánica y la riqueza de especies de la familia a escala nacional.
Y también lo que hicimos fue calcular índices de importancia cultural de cada especie, a escala regional y nacional. ¿Qué es esto de la importancia cultural? La importancia cultural es un índice que usan los etnobiólogos, digamos, em, que tiene en cuenta la frecuencia de citas y la categoría de usos. La frecuencia de citas significa cuántas veces nombran a una especie las personas, digamos, que la usan. Y las categorías de uso son, bueno, la uso para alimento, para medicinal, eh, para forraje. Entonces, se considera, digamos, que una especie que tenga muchas citas, o sea, muchas veces citadas, y a su vez la usen para diferentes cosas, va a tener mayor importancia cultural. Nosotros no teníamos en cuenta, digamos, la frecuencia de cada persona, sino que como es una revisión sistemática, teníamos en cuenta la frecuencia por artículo y la categoría de uso. Y por último, también evaluamos la relación que había entre las regiones de Argentina en cuanto a los usos. A ver si había, digamos, provincias fitogeográficas que estuvieran más relacionadas que otras en cuanto a los usos que le dan las gentes, la gente de Argentina, digamos. Bueno, ya pasemos a la próxima. Ya entrando a los resultados, ahí dejamos qué se conoce hoy de los usos en Argentina. Bueno, si vemos acá en este gráfico de la derecha, tenemos en el eje vertical el número de artículos publicados y en el horizontal el año de la publicación. Vemos que los artículos publicados ha crecido en los últimos 20 años y especialmente ha crecido, digamos, los artículos que estudian los usos medicinales, que es esta línea lila, que es la más alta. Más del 60% de los estudios etnobotánicos que se realizan en Argentina es de plantas medicinales. Pero también se estudian otras categorías como alimentos, materiales, bueno, lo que le vengo contando. Y lo que vimos fue, si vemos en el mapita de la izquierda, todos esos puntitos rojos son los sitios de estudio. Todos los sitios donde se han hecho estudios etnobotánicos en Argentina, digamos, hay más estudios, pero esto es los 124 que nosotros seleccionamos para hacer esto de los patrones. Vimos que si bien hay en todo el país estudios etnobotánicos, están como concentrados en algunas partes. Por ejemplo, hay mucha concentración aquí en la que es la Patagonia, en Neuquén, Chubut y Río Negro, y esto coincide con la presencia del pueblo mapuche. Es uno de los pueblos originarios más, es el pueblo más numeroso de Argentina. Bueno, y donde están los mapuches es donde mayor concentración también de estudios etnobotánicos hay. También, por ejemplo, esto lo vimos en el norte, donde están los toba y los wichí, o en Misiones, donde están los guaraníes. Pero también encontramos que había una concentración de estudios etnobotánicos en Córdoba. Y esto se da justamente porque en Córdoba, bueno, hay como una larga tradición de estudios etnobotánicos, hay grupos de investigación etnobotánicos fuertes y por eso hay tantos estudios. Pero también vimos que hay partes de Argentina que están muy poco estudiadas. Lo que más resalta es la puna. La puna, si bien es re importante en cuanto a la endoflora, porque, bueno, están el grupo Colla, hay muy pocos estudios en la puna, lo que, bueno, también vimos dónde faltan estudios a partir de esta revisión sistemática. Y acá para contarles un detalle es que todos estos artículos que analizamos empiezan desde la década del 60, que es... esto ocurre porque en el 60 se publicó el primer estudio etnobotánico donde se nombraba la etnobotánica como ciencia, digamos, que fue escrito por un profesor de Corrientes que se llama Raúl Martínez Crobeto, y como que de ahí se considera que nace la etnobotánica en Argentina. Pero esto no quiere decir que haya trabajos viejos
eh, trabajos históricos sobre usos de plantas que no son importantes. Por ejemplo, está un conocido tratado que se llama Materia Médica Misionera del año 1700, que fue escrita por un jesuita, donde aparecen todos los usos que le daban los guaraníes a las plantas. Súper importante, pero bueno, como ahora a nosotros nos interesaba la conservación actual, bueno, solamente tomamos, digamos, los usos reportados más recientemente. Seguimos nomás. Em, bueno, lo próximo que les voy a contar es cuánto, a partir de esos artículos que analizamos, los 124, pudimos ver que hay más de 1.700 especies en Argentina que tienen usos reportados. Esto corresponden a 156 familias botánicas, que es como grupos más grandes. Y estas especies, las más de 1.700 especies, representan el 18% de la flora nativa total de Argentina. No es un número menor, de todas formas es un número que seguramente es mayor. Lo que pasa es que nosotros por ahí no tenemos todos los usos por este criterio de selección, pero al menos el 18% está reportado actualmente con uso. Y nosotros publicamos esta primera base de datos, como ven acá, bueno, es una base de datos donde están todas las plantas nativas con uso de Argentina. Está el nombre científico, el nombre común y la categoría de uso que ha sido reportado y a su vez el artículo científico donde fue reportado ese uso. Esta base de datos está disponible ahí en esa web, cualquiera puede hacer uso. eh, y bueno, es importante porque, por ejemplo, si se nos ocurriera analizar qué plantas de una reserva tienen usos reportados, puedo buscar allí de una forma, digamos, sistemática y fácil ver qué plantas tienen usos en Argentina. Seguimos nomás, pasemos a la próxima. Interrúmpanme cuando quieran, por cierto, ¿no? Em, les vuelvo a mostrar este mapita para recordarles que por ahí les parezca un poco, tal vez les parece que se usen más plantas, más del 18%, pero esto se debe a que hay regiones, como les conté, que no están muy estudiadas desde el punto de vista etnobotánico y además de la puna tenemos las yungas, que las yungas es una de las regiones más diversas de Argentina y se supone que al haber más diversidad de plantas vamos a tener más diversidad de usos, pero sin embargo hay muy pocos estudios etnobotánicos. Sigamos. Virginia, tengo dos Bueno, y si... consultas. Sí, No sé si ¿cómo? tengo dos consultas para hacerte. Sí, Levanté la manito, pero no sé si vos ves la manito como para no interrumpir. Eh, la primera es que eh, en una plantilla mostraste los usos de las plantas, lo que está más sí, en relación a los estudios, y estaba primero lo medicinal, había otros, el último era combustibles, y había uno que sí. decía uso social. A qué se refiere el uso social? Que sea El uso distinto. social son usos culturales. Hay muchas plantas que, por ejemplo, se usan como amuleto o en rituales, saumos, fumatorios. Todo eso se considera un uso social. Más que todo No, como pensarlo como algo ritual. claro, no Esos entraría son los dentro de usos lo sociales. medicinal en ese caso. No, no, no entraría como lo medicinal. Y recién mencionaste una página web donde se puede acceder a esos, pero no sé qué página web, si lo podés escribir acá en el chat para todos. Sí, ahí lo paso, Meli. Dale, muchas gracias. Ahí paso el link al archivo donde está la base, pero ahí bajan el Sí, ahí, artículo y ahí paso directo a la base. Ahí ya se el pongo. sí, ahí tienen, lo buscan como material suplementario y ahí tienen el Excel con todos los usos y
las categorías de uso y los artículos donde pueden ir a profundizar el uso de cada planta. Bueno, y luego les quería contar que, digamos, a su vez, de todas esas especies que se usan, ¿para qué se usan, digamos, a nivel Argentina? Y vimos que casi el 70% de las plantas reportadas tienen usos medicinales. Luego le siguen las especies forrajeras con un 28%, luego las que sirven como bienes materiales, como por ejemplo la construcción, con un 22%, casi un 20% a las plantas alimenticias, y así el resto de las categorías, bueno, va bajando. Son casi 20 categorías diferentes. Esos, bueno, cada vez van siendo más pequeños. Seguimos nomás. Bueno, y otra de las preguntas que nos hicimos fue decir qué plantas o qué grupos de plantas se usan más en Argentina. ¿Qué vimos aquí? Este gráfico medio espantoso, pero digamos, si ven, es solo para mostrarles lo siguiente. Si vemos en el eje horizontal, eso significa el total de especies nativas que hay por familia botánica. Estos grandes grupos de plantas, digamos, están en una escala logarítmica, no importa. Y en el eje vertical está el número de especies que usamos. Básicamente lo que vemos es que las familias con mayor riqueza, mayor diversidad de plantas, concentran la mayoría de las especies usadas. O sea, como ven, crece exponencialmente, crece de forma acelerada. Más especies tiene una familia botánica, más especies vamos a usar. Pero si bien este es un patrón general, que ya esperábamos este patrón, vemos que algunas familias tienen más o menos especies usadas de lo esperado. Ahí las señalé en roja algunas de las que se escapan de ese patrón. O sea, el patrón es la línea negra y lo gris. Eh, y hay familias que se escapan. Pasemos nomás de diapositiva. ¿Qué familias, por ejemplo, se escapaban? Las asteráceas, que son las plantas tipo margaritas, se usan más de lo que uno espera. Las fabáceas, que son las leguminosas como el algarrobo o el chañar, las usamos más de lo que predice un modelo matemático. Las solanáceas, que son, por ejemplo, la familia, bueno, es exótica, pero es la familia del tomate. O ahí la foto que les puse es de una espina colorada. Las mirtáceas, como los arrayanes o las pitangas en el noreste. Esas son familias que se usan más de lo que uno predice por un modelo. ¿Por qué? Ya les puedo eh, sugerir algunas cosas de por qué. Pasemos nomás a diapositiva. Mientras que otras familias se usan menos de lo que uno esperaría. Por ejemplo, ahí les muestro, estos son unas especies tipo gramíneas que se llaman ciperáceas, o las brasicáceas, que son, por ejemplo, la familia de la rúcula. Se usan menos de lo que uno espera por un modelo. Esto mucho no nos dice nada, no nos interesaría mucho. Pero pasemos de diapositiva. Pero si analizamos este mismo gráfico en función de los diversos usos, vemos que hay, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda arriba es especies medicinales. Después, ¿qué vemos en especies medicinales? Que las familias que más se usaban, más allá de, digamos, del patrón general, las que se usaban más de lo esperado eran, por ejemplo, las asteráceas y las solanáceas. ¿Por qué? Porque las asteráceas y las solanáceas son familias que tienen muchos compuestos bioactivos. Entonces, las solanáceas, por ejemplo, tienen muchos alcaloides, las asteráceas tienen flavonoides, triterpenos. Entonces, todos esos compuestos activos hacen que tengan, digamos, fines medicinales, y por eso inferimos que se Vi, usan más de lo que uno espera. Sí, vi una acotación, porque por ahí hay gente variada de conocimientos. Cuando hables de sí. solanácea, conta que son los tomates y Ah, cosas. sí, Y de las pensé que lo había visto. asteráceas,
siempre pone ejemplos que vos sabés más que yo, como, no sé, nosotros sabemos mucho de Córdoba, pero la Virgi también sabe mucho del resto. Podés contar ahí algunos nombres de plantas Bueno, las para asteráceas, bueno, como traducir. sí, las asteráceas, como les dije, son las tipo margaritas y de acá de Argentina, por ejemplo, tenemos a las carquejas, que son asteráceas, las solanáceas, una conocida, bueno, el tabaco es exótica, pero es una solanácea. Una conocida de grandes usos es acá la espina colorada o revienta caballo. Los pocotes son solanáceas. Todas esas plantas, como les decía, tienen muchos compuestos y por eso se usan más de lo que uno espera. Mientras que hay otras plantas, como los pastos que uno normalmente le dice pastos, se llaman poáceas, y eso vimos que como tienen pocos compuestos bioactivos y a su vez son herbáceas, no sirven mucho para medicinales, pero si ven en el gráfico de abajo a la izquierda, se consumen mucho más de lo esperado para forrajes. Esto es algo que a ustedes les podrá parecer muy obvio, pero eh, a veces eh, cuando queremos elaborar alguna estrategia de conservación o cuando necesitamos tener datos, estos datos digamos, son datos concretos. Entonces, por ahí tenemos una intuición, pero lo importante es tener el dato concreto también. Y bueno, y por ejemplo, en lo que es plantas comestibles, encontramos que hay familias como las mirtáceas, como la familia de la pitanga en el norte, o las cactáceas, como las tunas, son cactáceas, cactus. Son familias que tienen más cantidad de usos alimenticios que lo esperado. ¿Y esto por qué? Bueno, son familias que tienen frutos carnosos, muy apetitosos, entonces eso hace que se usen más como alimento. Lo mismo pasa con las especies que tienen fines materiales, digamos. En general sobresale mucho las fabáceas, que son las legumbres como los algarrobos, porque tienen un buen leño. Entonces eso hace que se usen más con fines materiales. Y algo que vimos, un patrón que se repetía, digamos, a nivel Argentina, es que las fabáceas, estas leguminosas, como los algarrobos, los chañares, eh, siempre se usan más de lo que esperamos. A nivel país la usamos más de lo que esperaríamos por el modelo. Y eso ocurre porque las fabáceas son muy abundantes y están distribuidas en toda la Argentina. Y además porque justamente con los algarrobos tenemos un vínculo, digamos, cultural histórico, o sea, de siglos que venimos vinculándonos con este tipo de plantas, hace que eh, al día de hoy las fabáceas sean digamos, el grupo de plantas que siempre vamos a usar más de lo que se supone que deberíamos usar. Esto es un claro patrón que surge a partir de este estudio. Seguimos entonces. Em, si, bueno, no importa. Si también nos preguntamos, seguimos, sí, sí, seguimos. Nos preguntamos cuáles son las especies que tienen mayor importancia cultural en Argentina. Recuerden que la importancia cultural de una especie dependía de cuántas veces es nombrada una especie y para qué categorías de uso. Bueno, y vimos que por lejos, si aquí tenemos un gráfico donde tenemos un ranking, ahí no sale en la diapositiva, pero le había puesto el top 10. ¿Cuál es el top 10 de las especies más importantes para Argentina? Y bueno, y por lejos fue Difania ambrosioides, que es el paico. El paico está citado en casi todo el país y tiene múltiples usos que muchos de ustedes se habrán tomado un tecito de paico alguna vez. Eh,
pero digamos, más allá de sus usos medicinales, también tiene usos alimenticios, repelentes y dentro de medicinales se usa como digestivo, hepático, antiparasitario para el empacho, bueno, un montón de usos. Eh, y bueno, más allá de lo anecdótico de que sea el paico la especie de mayor importancia cultural, eh, el patrón que surge es que todas estas especies de mayor importancia cultural en general son especies que tienen una amplia distribución, que están en casi toda la Argentina y a su vez que son abundantes, son frecuentes de encontrar. Entonces usamos aquellas especies que están más accesibles. Esas son las que más usamos y las que más categorías de uso le damos. Por ejemplo, les cuento que el paico es una especie, aquí les puse ese mapita, en verde están los países donde se distribuye, digamos, es nativa de esos países. O sea, el paico es nativo de México hasta el sur de Argentina y también es invasor en otras partes del mundo, ahí aparece como en lila, donde invade en otra parte del mundo. O sea, es una planta que crece por todos lados, incluso en lugares disturbados como los caminos, los bordes de caminos, los bordes de los ríos, diferentes tipos de suelo. Entonces, vemos con este ejemplo cómo las plantas que son abundantes y frecuentes tienen mayor importancia cultural. Seguimos, por favor, la diapositiva. Y otro, el segundo, la segunda planta de mayor importancia cultural en Argentina nos dio que es el molle, el aguaribá y el falso pimentero, que son especies de Esquinus. Bueno, son plantas que también son muy frecuentes en todo el país y tienen diversas categorías de uso. A lo que voy, digamos, es que todas estas, como les conté, que son más, tienen mayor importancia cultural, todas, en general, tienen una amplia distribución en Argentina, pero hubo excepciones. Seguimos en la próxima diapositiva. Una de las excepciones, seguimos, fue la yerba mate, que es Ilex paraguariensis, que, como saben ustedes, eh, solo crece en una pequeña partecita del noreste de Argentina, pero obviamente todos la consumimos porque compramos esa yerba mate, digamos, y lo que nos muestra esto es que más allá de que haya un patrón biológico, digamos, factores culturales hacen que también se modifiquen los patrones. O sea, el valor cultural que nosotros le damos al mate, más allá del alimenticio, nos va a superar cualquier patrón biológico. Entonces, bueno, esa es una de las excepciones que ocurrió en Argentina. Sigamos diapositiva. Bueno, ¿y qué vimos? ¿Qué patrones geográficos encontramos a escala nacional? Pasemos. Bueno, si pensamos de nuevo en este mapa de las provincias fitogeográficas de Argentina, vimos que la provincia fitogeográfica donde hay mayor cantidad de especies reportadas con uso es la provincia chaqueña, con más de 700 especies útiles, digamos. Después le sigue la provincia paranaense, allí en verde, que está ahí donde involucra Misiones y bueno, el borde del río. Después le sigue las Yungas, las Patagonias. Bueno, en fin, ahí tienen, digamos, la lista de los números, digamos, las especies útiles en números. Y bueno, como ven, la provincia chaqueña tuvo muchos usos y esto se puede deber a que esta provincia existen muchos estudios etnobotánicos, entonces también por eso hay muchos usos reportados. Pero, por ejemplo, la paranaense hay muchos estudios, pero también tiene muchas plantas con uso porque es la provincia fitogeográfica más diversa de Argentina. Allí tenemos a la selva misionera, que es súper diversa,
Y entonces también tenemos una endoflora sumamente diversa, como lo pueden ver ahí, que más de 600 especies reportadas. Sigamos. Bueno, y otro de los patrones que vimos es que el 68%, o sea, casi el 70% de las especies que tienen uso solo se usan en una provincia fitogeográfica de Argentina. Especialmente la Puna y la Paranaense, que ahí se las marqué en rosa, son provincias que tienen muchas plantas exclusivas, solo se usan allí. Entonces, ¿para qué nos sirve saber esto? De decirte, la gran mayoría de las especies solo se usan en una región. Y bueno, que a la hora de conservar, sabemos con estos datos fehacientes que no solo la flora es diversa en cada región, sino también la etnoflora es diversa. O sea, esas plantas con uso también varían de región en región, y por eso es importante llevar acciones regionales, digamos, porque cada región es única. Seguimos. Bueno, y esto nada, hicimos de nuevo esa curva de ranking de las especies con mayor importancia según cada provincia. Por ejemplo, ahí les puse como ejemplo el Chaco, Monte, Pampeana. Y lo que vimos que las especies que tenían mayor importancia etnobotánica variaban entre las provincias fitogeográficas, y en general en cada provincia fitogeográfica, las plantas que eran más importantes eran las plantas que eran dominantes o frecuentes en la propia vegetación. Para que esto no quede tan abstracto, seguimos de diapositiva. Por ejemplo, en la provincia chaqueña, ¿qué encontramos? Que las especies que mayor importancia cultural tenían eran, por ejemplo, el chañar y el mistol, que sabemos que son especies que súper importantes, eh, muy frecuentes y abundantes en esa región, y casualmente también son las de mayor importancia cultural. Otro ejemplo, seguimos de diapositiva, es en el ecotono Monte Patagonia. Ahí lo ven, el ecotono Monte Patagonia está ahí pintadito de lila. Allí fue muy importante culturalmente la jarilla, que también es una especie que estructura realmente, digamos, la vegetación, es súper importante en la vegetación también. Seguimos. Otro ejemplo, en el monte vimos que el piquillín y el algarrobo, Neltuma flexuosa, súper importantes en la vegetación, casualmente también importantes desde el punto de vista etnobotánico. Seguimos. En la Patagonia tenemos como ejemplo el neneo y el calafate, también son muy frecuentes, y en la subantártica el maqui nos dio como una planta de mucha importancia cultural. Seguimos. En las yungas nos dio el nogal criollo y la pitanga, todos muy frecuentes. Sí, seguimos. Y básicamente, ¿qué vimos? Bueno, acá sí, no importa esto, pero vimos que había tres grandes grupos. eh, si podíamos dividir a la Argentina en cuanto a los usos de las plantas, vemos que la puna es la región única, digamos, la que se diferencia del resto. La puna, ustedes saben que tiene una diversidad muy exclusiva de plantas únicas y súper adaptadas a ese ambiente, y también así las plantas que usan son diferentes al resto de Argentina. Esto también puede ocurrir un poco porque hay pocos estudios etno en esa región, pero la vegetación está condicionando, digamos, los usos. Y después encontramos que toda la región sur y oeste de Argentina está vinculada en cuanto eh, a los usos, y también la región, digamos, centro y norte, que es todo esto que está anaranjado, está vinculada.
O sea que todas las relaciones biogeográficas, digamos, la vegetación de cada región está condicionando las plantas que usamos. ¿Por qué? Porque las relaciones son únicas entre las personas y las plantas y estas diferencias, más allá de la composición florística, eh, también se producen por diferencias en factores culturales entre esas regiones. Entonces, como conclusión, podemos decir que toda esta heterogeneidad ecológica y cultural que vimos respalda esta necesidad de enfoques bioculturales en la conservación, porque no solamente tenemos que abordar esta pérdida de diversidad biológica, sino también la pérdida de diversidad cultural que se produciría si perdemos diversidad biológica. Nada, bueno, y para finalizar ya les cuento un proyecto secuela, digamos, a partir de esta base de datos de plantas con uso de Argentina, nosotros quisimos darle un valor de conservación a cada tipo de vegetación en la Sierra de Córdoba. Entonces lo que hicimos fue, digamos, a cada tipo de vegetación ponerle un valor en función de su diversidad biológica y su diversidad cultural. Entonces tenemos, bueno, Meli, sí, les cuento que Meli hace muchos censos de vegetación donde, digamos, uno va notando cuántas plantas hay, la abundancia de cada especie. Bueno, eso se llama un censo de vegetación. Entonces tenemos un set de datos ecológicos con más de 600 censos y a su vez teníamos todos los datos etnobotánicos a partir de esa base de datos que generamos. Entonces, para cada tipo de vegetación, integramos esos dos datos y pudimos ponerle un valor ecológico y cultural a cada tipo de vegetación que hay en las montañas de Córdoba. O sea, le pusimos un valor en función de la riqueza de especies, de la diversidad de especies y también de la importancia cultural que la gente de Córdoba le da a esas especies. Seguimos, por favor. Bueno, y eso nada, les cuento, ya no les cuento más, si después quieren ahondar, también lo publicamos este año, ese trabajo, y está disponible en ese link que ven ahí, lo pueden consultar. Eh, y eso sería todo. Eh, Muchas gracias por escuchar, perdón por el percance del inicio, y nada, abrimos el diálogo. Tengo una pregunta. Sí, eh, de la Sierra de San Luis, Piedra del Agua. No sé si sí, Hacha me permite. eh, él, Sí, 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 no, en realidad bueno, el trabajo es increíble, buenísimo, realmente es un lujo. Eh, Melissa estuvo en Piedra del Agua, estuvo en las sierras de San Luis, y del mapa, ese que mostrás de las investigaciones, es notable como todas las investigaciones se hicieron en la frontera de Córdoba hacia Córdoba, y la provincia de sí, San Luis sí, no tiene ninguna. Entonces, una pregunta sería también, o a futuro, cómo promover o iniciar alguna investigación dentro de la provincia y como están en la frontera, lo que se ve la cantidad de que se han hecho en Córdoba y el ecosistema es bastante parecido, sino hay como una riqueza de complementación entre los estudios que se hacen ahí, en el mapa se veía muy clarito, y la realidad que hay en la provincia de San Luis. Bueno, esa era la pregunta, básicamente orientada a cómo poder promover mejor el conocimiento en la provincia de San Luis, que es asombrosa la carencia que hay en relación a la de Córdoba. sí. Eh, dale, Virgi, yo solo lo quería No, bueno, saludar ahí a Raimo. La Meli va a ser una experta porque ha estado estudiando San Luis ahora en los últimos 3 años, pero yo creo que cómo podemos promover la investigación en esos lugares donde faltan estudios. Promover, digamos, ustedes saben que, bueno, gran parte
los artículos que se publican científicos son hechos por científicos del CONICET, y por ahí, digamos, la investigación está centrada en las universidades más grandes de Argentina, entonces por eso está buenísimo que se les dé mucho apoyo a los centros de investigación de CONICET que están, digamos, más aislados o son más chiquitos, porque por ahí lo que pasa es que faltan investigadores, faltan grupos de investigación en esas provincias. De hecho, San Luis tiene muy buenos, digamos, institutos del CONICET, pero no está desarrollada la endobiología. Entonces, de alguna forma, creo que a nivel de universidad o del Estado se puede, digamos, de alguna forma incentivar que la gente estudie esos lugares. Imagínense que ni siquiera la vegetación en sí ha sido muy estudiada en San Luis. Ahora, bueno, Melis le va a contar, pero desde el vamos, desde los datos básicos ecológicos de vegetación, faltan en San Luis. Digamos, más aún faltan los etnobotánicos. Sé, Melis, si vos querés aportar más. Sí, es buenísima la pregunta de Raymond y recuerdo una hermosa y grata estadía en su reserva. Pero sí, pasa en todo el tiempo y para nosotros, a mí me encantó ampliar el trabajo que hicimos, vengo haciendo hace ya más de 20 años en Córdoba, a San Luis y un poquito de Santiago del Estero. Así que a priori eso mismo, lo último que le contó la Virgi, porque ahora tenemos censos de San Luis de todas las sierras, podríamos, estamos procesando los datos, ya te vamos a dar una lista de tu reserva, al menos de lo que pudimos cotejar esos días. Podríamos contrastar la lista de los censos del campo, concretamente de tu reserva, con la lista de las plantas con uso para arrancar, para ver cuáles tienen uso, por ejemplo, y ahí eso ya sería una forma de cruzar los datos. Eh, pero lo que dijo Virgi de la falta de estudios en un montón de lugares es una realidad muy grande de Argentina desde los comienzos de la ciencia misma. Recuerdo hace más de 10 o 15 años hubo distintas políticas del gobierno de querer descentralizar esto para que salga de Córdoba, de Buenos Aires y bastante ahí también en Bariloche, pero no tienen mucho éxito porque nada, en Argentina las políticas no duran más de 2 años con impulso y esto se requiere un cambio bastante grande para promover que haya investigaciones en otro lado. No obstante eso, no sé si atarlo con la red, pero creo que estas red de reservas o la capacidad de unirnos, integrarnos a nivel país, también puede ser como un buen puntapié para generar investigaciones, me parece. Sé que la red, bueno, estuve en un congreso de ecología el año pasado, estuvimos charlando un rato, pero me parece que, bueno, tengo así como pocas reuniones en la red, pero me parece que hay subsidios y cuestiones a nivel internacional que promueven la integración científica con ONGs para realizar estas cosas. Sería algo Ujú. por ahí que se puede explorar como a largo plazo. Habría que hacer el esfuerzo de integrar y buscar el link entre científicos, la red, y buscar subsidios que se pueden lograr. No, no es tan fácil porque bueno, nosotros tenemos como, sabemos de algunas cosas y tenemos una capacidad limitada, pero creo que es algo que estaría lindo pensar. Sé que cada reserva ahí que voy conociendo tiene como distintas necesidades y requerimientos, pero bueno, por ahí pensar a nivel, capaz que ya lo han charlado, me estoy adelantando de cosas que ya vienen charlando en la red de hace bastante años, pero por ahí se puede
buscar más interacción entre universidad, red de reservas e investigación como para ir sorteando esta falta de información en muchos lados y en muchas reservas que están lejos de Córdoba, por ejemplo, o de los centros Ujú. más eh, cercanos a la investigación, se me ocurre. Ahí Lil tiene una pregunta. Después Sacha. Adelante, Lil. Hola, hola. Hola, Lil, te Hola. escuchamos. Estoy hablando. No me oyen. Sí, te escuchamos. Ah, perdón. Pensé que... sí, podría ser algo similar a lo de los observadores de aves, con las investigaciones que se hacen en todo el país, con, por ejemplo, el Gran Día, se hace en mayo y en octubre, que sale un montón de gente con que no sean científicos, pero recaban datos a nivel nacional. Y se podría hacer lo mismo con las plantas y después, bueno, ir buscando los nombres y usos, pero se podría ampliar, hacer que la gente no científica pueda contribuir con la ciencia a través de sus investigaciones y observaciones. Y eso me parece que una de nuestras universidades es un lugar ideal para eso. Y bueno, y esto me resulta buenísimo porque estoy escribiendo el libro Sin Fin, que justamente son enfermedades en orden alfabético y plantas o tratamientos que se pueden hacer y plantas en forma alfabética, con todos los usos que se les da. Así que Mm, me parece genial esta conferencia. Muchas gracias. gracias. Y sí, me parece que está buena la idea. O sea, em, siempre va a estar bueno cuanto más gente, digamos, aporte, ya sea a través, incluso puede ser a través de una aplicación para que se use una planta, está buenísimo, todos podemos aportar y eso va a generar que haya más conocimiento. eh, pero también, digamos, los y las científicas somos necesarias porque todos podemos aportar y decir yo uso tal planta para tal cosa, pero digamos, nosotros lo que hacemos es de alguna forma sistematizar esos datos y, digamos, curar esos datos para que puedan ser tenidos en cuenta, digamos, a modo general, porque si no, por ahí cuando una persona dice que se usa tal planta para tal cosa, puede ser algo anecdótico o esa persona quizás se confundió. Eh, por eso está bueno que luego los científicos curen esos datos eh, para, bueno, para tener un criterio sistemático y, bueno, poder después usar los datos. No sé si... Sí, por supuesto, la idea es esa, que se verifiquen, por eso se hacen los grupos de IBERD y eso con gente que sabe muchísimo y corroboran Sí, los datos que hay. ujú, Pero es sí, una forma de lograr muchos más lugares de investigación, a falta sí, de científicos. totalmente. Eh, Sí, está buenísimo, está una buenísimo. plataforma, capaz que la conocen varios, pero creo que Raymond también lo compartimos, con Inaturally es una buena plataforma de, bueno, de biodiversidad en general y Mm, de plantas en particular, que hay gente que, bueno, sube fotos y mucha gente que la identifica y la cura, entonces, bueno, está funcionando bastante bien ujú, como, como ciencia ciudadana y aprendizaje
y es muy interesante también, me parece que eso a largo plazo, de hecho ya se está usando, está muy bueno que entrar ahí y aprender y compartir aprendizaje entre todos los que sabemos, esa es la realidad. Sí. Así que genial, mientras más aprendamos y compartamos, Ujú. eh, mejor. Totalmente. Ah, sí, ahí veo que subieron el artículo de Lucas, Ah, eh, sí. que está buenísimo, por si no lo vieron, está lindo de leer, eh, que justamente eh, gracias a los aportes de las personas por iNaturalis pudieron casi 100 plantas que no estaban registradas en Córdoba, están ahí ya citadas en el iNaturalis, y eso lo interesante era que eran la gran mayoría son exóticas, o sea, por ahí no nos damos cuenta de cómo están avanzando las exóticas, porque no nos dan los viajes para verlas a todas, pero gracias a que hay miles de personas que fotografían, nada, se pudieron detectar esas nuevas exóticas que están avanzando en Córdoba. Eh, ¿Puedo comentar una cosita? Soy Liliana. Sí. ¿Cómo les va? Porque estoy comentando por el chat que vamos, estamos conversando también por ahí. Pero ahí está Carminati. El proyecto ese de o sea, el nodo, los nodos de la red que yo quisiera poder seguir lo que sube en las reservas y si podemos ayudar a través de ahí, ahí está compartiendo en el chat Alejandra las reservas naturales privadas, el proyecto. Entonces, si uno sigue a las reservas, podemos saber las fotos que suben y nosotras como botánicas podemos colaborar identificando las fotos, por lo menos Ujú, una aproximación a la identificación, o por lo menos un ujú, intercambio, porque con comentarios también es súper útil. Se puede obtener datos, conversar. Me parece que es genial la red esta de Argentinat. O ujú. iNaturalis es lo mismo, ¿no? Ujú, exacto. A mí me encanta, así que voy a buscarlos. Voy a buscar a ver si puedo seguir a toda la red. ¿Y ustedes están en Argentinat? ¿Están en iNaturalis, Meli? Yo no quiero más redes sociales en mi vida, Ah, entonces no. no, Sí, no. yo Ah, tampoco. no, no. Yo lo mando a Lucas Carbone, entonces, Sí, a él. Lucas cada Sí. día. Ah, pero sería buenísimo ver las que interactúan, porque ustedes conocen un montón. Y también sube mucho. Ay, Andrea Cocucci. sí, Cocuchi. Sí, y Sí. también Matías Barancelli. Va, en Córdoba, de nuevo, tenemos el mismo sesgo. Hay gente que sabe mucho, pero esas tres Sí. personas son reactivas y son Y ahí César, pocos. César también, pero digo, capaz Sí. que teniendo más botánicos interactuando estaría bueno para poder colaborar con la red de reservas, por ejemplo. Ujú. No sé, por lo menos un ratito. Es divertido. Cuando están Totalmente. aburridas. Yo no me da la vida a mí. Sí, yo Dale. no, tampoco. Igual, Después me preguntás qué notos cordobés, pero bueno, así es verdad. ahí tenés. Tenemos varios temas pendientes con Liliana. Ese y las poasias. Y unas poas. ¿Viste? Chicas, Eh, yo ahora tomo la moderación, que ahí me la pasó Flavia. Sí. Eh, Qué lindos estos encuentros, ¿no? Hay un proyecto piloto dentro de iNaturalis, de la red, esperen que me está haciendo, eh, que bueno, estamos de a poco aprendiendo a usarla, cada uno a sus tiempos, ¿no? Pero hay ahí hasta un convenio, creo, entre la red y la plataforma. Y bueno, la idea es que podamos poner nuestras reservas dentro del proyecto Paraguas, que se llama, pero muchas no lo tenemos todavía incorporado y bueno, es una buena manera de ir relevando. Ahí tenemos dos manos levantadas, Irene y Viviana. Y después yo también les quería comentar una cosita. Irene,
Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, sí. Hola, bueno, súper interesante el trabajo. Yo tengo una pregunta relacionada con el tema, me había quedado impresionada con el tema de 9.000 publicaciones que encontraron y me preguntaba si dentro si hay una relación, si encontraron alguna relación entre las cosas o sí, no sé si lo han estudiado, entre em, las publicaciones que no tienen peer review, como esa, que no están, bueno, no sé cómo me acuerdo, no me acuerdo la palabra, que no están Revisadas por revisadas así. pares. Exacto. Eh, si algunas de esas publicaciones son o más antiguas o representan esas zonas que quedaron como no representadas por publicaciones y estudios. Sí. ¿Tienen algunos datos de eso o directamente No, filtrar? no tengo el dato exacto, pero ambas cosas pasaron. O sea, em, muchos trabajos viejos eh, estaban publicados en boletines de universidades que por ahí no tenían revisión por pares o eran publicaciones tipo monografías. Ujú, Y también se da mucho que por ahí en universidades más pequeñas, que por ahí no hay tantas exigencias, se publican revistas más de difusión y no tanto en revistas, digamos, académicas con revisión por pares. Entonces a veces quedaban eso, eran trabajos de difusión a veces, lo que se publica. Y otras veces también queda en tesis. Hay tesis que quedan en las universidades, digamos, pero no terminan publicándose. Eh, Vi una también, aclaración por ahí, sí, por ahí, no sé si todo el mundo sabe en esto de los que pre, como revisiones previas o de cuestiones indexadas. Eh, Solo para aclarar, no sé, contarles que cuando un trabajo se publica en una revista científica, se manda un manuscrito primero, y eso se manda a revisar a gente externa al trabajo, sí, que no la conocemos, nadie revela sus nombres, en general, a veces puede ser, pero en general el trabajo científico tiene como un chequeo de pares desconocidos y puede ser aceptado o rechazado, entonces como que tiene como una especie de control externo, por eso claro. no es lo mismo un trabajo científico publicado en una revista, de estas revisadas que le llamamos, que un trabajo científico publicado en otras revistas que no tienen revisión, sino que el autor manda el artículo y se publica. Esa solo quería aclarar. Claro, sí, y no es que esas otras revistas no revisadas no tengan valor, o sea, también tienen valor. Lo que pasa es que eh, si uno quiere, como dije, o sea, para sistematizar algo tenemos que tener un estándar básico. Y ese estándar básico es una revista con revisión por pares externos. Es eso. Pero no le quito mérito al resto de los trabajos. Es que, bueno, por ahí a veces uno publica para otro tipo de público, no científico, digamos. Está buenísima la aclaración, chicas. Muchísimas gracias. Vivi, ahí tiene alguna consulta. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, Ah, buenísimo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la generosidad con la que transmitieron todo este laburo. Impresionante. La segunda cuestión, me parece que acá estamos ponderando mucho lo que es el trabajo colectivo, ¿no? Y queda muy claro lo de la posibilidad de aunar esfuerzos en el relevamiento y demás cuando hablamos de la biología.
Entonces ahí están todas estas aplicaciones que empezaron a aparecer por acá, donde mucha gente puede colaborar, digamos, y con el trabajo de articular con el trabajo científico y poder abundar en lo que es los censos, que me parece que el censo fue mencionado como el instrumento de relevamiento para todo lo que es lo biológico. Ahora, mi pregunta va a respecto de la etnobotánica. ¿Cuál sería el instrumento más potente, digamos, que se usó en este relevamiento para relevar la cuestión más vinculada a lo cultural, por ejemplo, a los usos y a lo cultural? ¿Cuál fue ese instrumento? Si, no sé, entrevistas en profundidad, no sé de qué manera. Y bueno, en base a la respuesta llamo también a generar una plataforma respecto de esto también, ¿no? Así como existe en lo botánico. Sí. Bueno, acá en Argentina, digamos, el instrumento que más se usa para recopilar datos de uso de plantas son las entrevistas. Hay entrevistas que se llaman estructuradas, que son con preguntas fijas, y otras entrevistas que son semiestructuradas, que es cuando la gente tiene la posibilidad de hablar con los investigadores. Y también en Argentina hay históricamente se trabajó con una metodología que es la observación participante. Muchas veces la persona científica iba, por ejemplo, a algún grupo de aborigen, ¿no es cierto? Y se instalaba ahí, supongamos, 3 meses, y mediante la observación iba recopilando los datos de los usos. Por eso, a esta pregunta que haces, que está buena, pienso en una plataforma, ya me imagino una plataforma tipo iNaturales de uso, está Tal buenísimo. O cual. sea, Eso ya es. alguien lo tiene que hacer, y que me parece que está buenísimo que sea algo colectivo, que todos participemos y sumemos nuestros saberes. Pero también necesitamos de gente que vaya a preguntarle a los que saben mucho, que seguramente esa gente no usa aplicaciones, que está Exacto. perdido en el medio de la puna. Es Ujú. necesario la entrevista, es necesario digamos, las personas que investiguen, para que no sea, digamos, que la información que tengamos no esté sesgada solo a una plataforma que usa determinado tipo de personas, ¿no? Por eso está buenísimo que no solamente, también que no nos vayamos por el otro extremo, que no solamente le preguntemos a una viejita que vive en el medio de la puna qué plantas usa, sino que también son importantes las plantas que usamos las personas que vivimos en la ciudad, y en todos lados. Entonces está bueno combinar ambos datos, digamos. Bien, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo también había levantado la mano, quería, bueno, más que todo agradecerles un montón también la dedicación, el estar hoy acá y contarnos todo este trabajo. Un poquito de esta charla y esta presentación surge de una interacción en concreto, que ustedes vinieron acá al refugio de Volcán Poca, y yo creo que eso está bueno como puerta de saber de que las reservas estamos abiertas a recibirlas y abiertas a que se realicen estudios y que lo que poquito que tenemos para dar está a disposición. Me parece que la mayoría de las reservas tenemos esa predisposición, así que eso sépanlo, por lo menos de mi lugar, y después que no se pierde nada con contactar, pero se abren ahí un montón de puertas y me parece, Meli, que esto un poco tiene que ver con eso, con que nos vamos dando cuenta de que es una red muy poderosa, con puertas en todo el Mm. país y que también eso ustedes lo aprovechen, ¿no? Como les venga bien y que sea algo recíproco. Por un lado, también yo quería comentar, a mí me sorprendió mucho, yo trabajo con hierbas medicinales, nosotros trabajamos en revalorizar las hierbas
y la biodiversidad autóctona desde los usos eh, también productivos. Y me sorprendió muchísimo el resultado de su estudio. O sea, el paico es una hierba que nosotros utilizamos, comercializamos, pero no creía que era de las más utilizadas en Argentina, no lo hubiera pensado, así que en ese sentido me sorprendió un montón. No sé si en el top 10 estaba la Neltuma flexuosa, yo vi que la nombraron, pero no pude ver el top 10, pero bueno, me interesaba saber si estaba. Y después que yo quería comentar que a mí me sorprendió mucho cuando empecé a trabajar con las hierbas, eh, qué, qué, qué diferencia hay entre las zonas rurales, campesinas y las ciudades, ¿no? O sea, yo me crié en Buenos Aires y en Buenos Aires, o sea, se consumen muy pocas frutas autóctonas, casi que les diría que casi que no se consumen, y cada vez hay un desconocimiento mayor. Y por eso me interesó un poco esta presentación, me interesó mucho el tema de revalorizar esto de los usos ancestrales y del valor que le daban los pueblos a la biodiversidad autóctona, por más de que nosotros hoy lo estamos valorando, pero me parece que hay un camino grande para profundizar, especialmente en un país agrícola ganadero, ¿no? Así que bueno, quería eso, agradecerles un montón, también ir dándole un cierre para que no se nos haga larguísimo. La idea era que Meli te pueda contar un poquito de vaquerías antes de terminar con esto, del trabajo que se viene haciendo ahí. Si querían ustedes dos comentar algo más sobre el CONICET, sobre la situación actual que están viviendo ahí la ciencia argentina, también les abro esa posibilidad. Y después si alguien tiene alguna pregunta específica, pero tratemos de no excedernos máximo a las 8, pero lo ideal sería terminar 8 menos cuarto. Así que bueno, eso como para ordenar un poco Sí, acá. sí, bueno. eh, no sé, Flavia, yo le mandé también para no tener problemas. Hice tres, cuatro diapositivas, no quiero largar mucho con baterías, pero que sea más como un puntapié. Así que no sé si está Flavia por ahí Creo que para... le había cedido el host a Sacha. Ah, pero no sé. Bueno, yo le mandé, si no... Podés, ahí está Ahí Meli. está, ahí está Ah, bien Flavia. ahí. Flavia es increíble, no sabemos cómo es, pero Está, siempre Está en está. está en todo, todo. está en todo, Flavia. Que no seríamos nada sin Flavia. Bien, Flavia. Bueno, nada, yo eso, estuve más, hace como un montón que ya soy bióloga, investigadora de CONICET y eso, me embarqué en esto de ser directora de vaquerías y sé que vaquerías tuvo mucho que ver con los inicios, no solo del nuevo centro, sino de la misma red, así que yo como, nada, estoy con la camiseta puesta de vaquerías y orgullosa y embanderada de la reserva. Esa foto que vemos es como una foto con un dron desde arriba, esa es la ruta que atraviesa las sierras de Córdoba, la parte de las sierras chicas, y todo ese bosque y parte de esos pastizales son parte de la reserva. Eh, y bueno, y algo que me atraviesa así como bióloga, investigadora y amante de la naturaleza, es reconocer la importancia de las reservas y de estas reservas que también hay, ¿no?, en la red, que son una mezcla de universidad y reservas. Entonces a mí me gusta hablar de que en este caso la reserva de vaquería es eso, es la reserva de experiencias de laboratorio en la naturaleza de la Universidad Nacional de Córdoba. Ese territorio es de la universidad. La siguiente, solo para contar cómo es, Vaquerías, que ahí ven un mapita, tiene 400 hectáreas y tiene dos cascaditas muy pequeñas, con un arroyitos también pequeños, que tienen la bondad de, al ser pequeños, que bueno, no es una reserva tan requerida por turismo como otras de la provincia de Córdoba.
aún así tenemos muchos visitantes y bueno, y hay un senderito ahí, que ahí se alcanza a ver, que es al Cerro de la Cruz, ahí en la parte sur de la reserva. Y dentro de vaquerías, además de investigación, se hacen un montón de cosas, así que solo les muestro las siguientes fotos. Más o menos al año nos visitan unas 23.000 personas y de esas 3.000 son estudiantes de primaria y secundaria, más que todo primaria y secundaria, que hacen visitas guiadas con los guardaparques y bueno, estamos ahí todo el día. Así que la reserva tiene una gran parte que es de uso público, que diría que es lo que más hacemos en vaquerías es recibir gente y estamos muy orgullosos de eso. La siguiente. Otra de las cosas es que tenemos también programas de voluntariados, como casi todas las reservas, al menos muchas de ellas. Recibimos estudiantes tanto de biología como de las carreras de guardaparques, no solo de Córdoba, también han venido de Misiones, de Mendoza, también han venido de San Luis, y bueno, y ahí seguro están los chicos ahí, el Emi y Joaco, la Meli y Nanu, que son 4 guardaparques que tenemos, que ellos reciben todo el tiempo voluntariados y hacemos también trabajos de control de exóticas y demás con brigadistas y vecinos alrededor. La siguiente diapositiva está por ahí. Y bueno, esto con las escuelas, ahí verán que nos dedicamos mucho a cortar especies exóticas invasoras y a hacer experiencias educativas de distintos niveles. Muchos tienen que ver con la universidad, pero también con algunas ONG de las que somos parte, como Ecosistemas Argentinos. Y damos muchísimos talleres en los últimos años, así que bueno, es una gran reserva de escuela también desde ese lugar. Otra más, a ver si tengo más fotos. Y sí, tiene mucho de investigación. Hay múltiples estudios. Este que les estoy mostrando, por ejemplo, están estudiando cómo es la regeneración debajo del bosque, ahí en la foto del medio. Y otro tiene que ver con cómo las aves llevan semillas cuando se posan en las distintas perchas naturales o artificiales que inventaron y están viendo qué especies nuevas están arribando de un lado al otro de la reserva. Y creo que una más, nada más, la última, que esto no les iba a contar porque no hay lugar en esta charlita, pero es en la parte de arriba de la reserva tenemos pastizales y matorrales nativos y es donde más estamos trabajando ahora. Virginia, hablando un poco de CONICET y de los problemas que tenemos, Virginia hacía 2 años que había entrado a carrera de investigadora, después de que uno hace como una especie se recibe y hace un trabajo de investigación grande y obtiene el título de doctor, puede tratar de entrar a carrera de investigadora. Ella había entrado a carrera de investigación y recién este año le dieron el alta, después de 2 años de espera. Así que bueno, es uno de los proyectos, o para mí el proyecto más grande que tiene de investigación hoy la reserva, tiene que ver con esto de cómo compatibilizar o cómo los manejos ganaderos en distintas cargas pueden ayudar a sostener o no estos pastizales y matorrales nativos. Y también esto lo estamos combinando con estrategias de corte y uso de herbicidas para las especies leñosas invasoras, así que estamos combinando tratamientos de carga y de control de especies exóticas con distintas cargas ganaderas. Es un proyecto muy grande que hay involucrados muchos investigadores, tesistas y si tenemos suerte ahora también eh, vamos a formar parte de una red de de ensayos comunes, los mismos experimentos en distintos lugares de Sudamérica. Hay personas que vamos a hacer lo mismo en Brasil, en Uruguay y en los pastizales del Río de la Plata, y nosotros acá en Vaquería seríamos como otro de las patitas. Así que bueno, eso es Vaquerías, un montón de tareas, un montón
alegrías también. Y bueno, y es como eso, es una reserva especial desde el lugar que es una gran reserva escuela y con mucha investigación. De estos, no les podemos contar en otra charla y contarles bien resultados con esto, que es más o menos lo que estamos haciendo hace ya como 3 años, ¿no? Así que ahí dejo la presentación, hay más cosas, las dejamos para otro encuentro, así no, así no nos extendemos y quizás puede ser un ping-pong abierto de preguntas, inquietudes o, bueno, o lo que quieran, no sé, Sacha, lo que vos digas. Tenemos 4 minutos. Desde mi lado agradecerles un montón por sumarse acá a la propuesta, por dar el puntapié a este ciclo. Eh, Así que yo desde mi lugar estoy solamente agradecido. No sé si alguien quiere decirles algo a las chicas. Sí, Sasha, hay algunas consultas en el chat. Lili, si quieres activar el micrófono, adelante. ¿A mí me hablas? Sí, Lili, venite a Sí. Córdoba. Sí. Sí, tengo que ir a visitar a Ana. Me encanta el trabajo, tremendo. Creo que, no sé, bueno, es del mismo, ustedes tienen la escuela ahí en Córdoba con Cabido, con Ana, además, que son tremendos laburadores en campo, y con Daniel, Sí, ¿no? Renninson. sí, La sí. verdad que es fantástico lo que hacen y no sé cómo logran hacer tantas cosas. ¿Cuánta gente hay en el lugar trabajando? ¿Muchos Bueno, grupos de Baquet, investigación? ¿Cómo es? sí, somos muchos. Yo digo que tengo el mejor grupo de guardaparques, aunque bueno, da envidia, pero es verdad. Los Ah, chicos son unos genios, la verdad, la pasión que le ponen y con perdón, el perdón, poco. contá un Sí. poquito eso porque ustedes son reserva, ¿cómo era la categoría de reserva? Nosotros es reserva declarada por la universidad, así que los Ajá. guardaparques, ahí pregunta Dani quién está hablando, estoy hablando yo, Meli, de vaquerías. Los guardaparques son no docentes, bueno, depende, tienen distintos contratos, ahí entramos en otra realidad compleja de las universidades. Ellos son empleados de la universidad y son los guardaparques de la reserva. Y además Por yo, eso es que también tienen tanto personal, porque no es fácil tener guardaparques. bueno, son conquistas de muchos años en realidad. Claro. La reserva se firmó un papel en el 90, en el 91 también se decretó reserva provincial, pero la universidad puso el primer guardaparque, que fue Joaquín Piedrabuena, que debe estar por allí, en el 2010. Al tiempito ingresó Lemi y hace unos años otra Meli, la Meli Botajian. Y recién este año también sumamos una más que es la Nano, así que son cuatro y son una masa trabajando. Sin ellos, no sé, no podríamos hacer nada, porque yo no estoy atendiendo la reserva, de hecho, porque si no, no podría hacer todo lo otro que hago. Eh, Así que por eso es una reserva que, bueno, eh, podemos sistematizar y recibir a tanta gente y cada vez intentamos brindar mejores experiencias ahí en ese laboratorio que le llamamos de naturaleza. Pero en la reserva hay muchos grupos más investigando, además de los que están relacionados conmigo, es de la universidad, así que lo que yo hago es promover que venga cada vez más gente. Claro, no, Así, pero es muy importante porque yo sé por Ana lo difícil que es conseguir un guardaparque para un área, para sí, poder sí, controlar el fuego, para poder controlar a la gente que se mete en los lugares, ¿no? Y después sí, poder hacer conservación y esto, ¿no? O sea, facilitar la investigación, es un montón, es un montón. sí, yo de nuevo, mi vida antes era muy diferente y tenía una idea muy parcial de lo que era un área protegida. Hoy estando ahí, estando en gestión,
yo creo que un área protegida primero tiene que tener un guardaparque y después carteles para arrancar, ¿no? Es como en orden de jerarquía, por ahí se piensa, por ejemplo, tener muchas investigaciones o un super plan de manejo y gestión y la verdad es que lo primero que necesitan las áreas protegidas es, bueno, por supuesto, dinero y ese dinero destinado a un guardaparque para empezar. Porque si bien podemos hacer investigación y conocer todas las plantitas que hay y aves, hay cosas que son básicas en un área protegida que, bueno, para eso estudiaron y saben los guardaparques, ¿no? Y bueno, y controlar, ordenar, aunque sea un área protegida ya sin basura es un montón y un área protegida con ciertas manejos también. Pero bueno, dentro de la red yo he conocido las dos reservas que también es como que me abrieron el panorama. La reserva ahí de Raymond, que habló hace un ratito, de Piedra del Agua, que es una reserva productiva, pero créanme que es la mejor reserva que vi manejada en términos de, de vegetación. Quedé encantada con esa reserva y cómo la están manejando ellos con todas las ganas y los recursos que les ponen y me pareció excelente también y también conocer la reserva de Sacha también me encantó porque también le ponen pasión y un montón de cosas y ambas reservas están produciendo y conservando. Eh, Así que nada, es como que yo también aprendo y sigo aprendiendo de estar en la red y conocer las distintas realidades de la reserva. Vaquerías es súper particular porque son reservas como otras que calculo que hay de las universidades que tienen mucho uso público. Y si las reservas tienen uso público, necesitan muchos guardaparques, porque si no se arma un desbande. En cambio, reservas distintas, bueno, capaz que tienen otras prioridades, ¿no? Pero si la reserva tiene mucho uso público, necesita guardaparques. Capaz que estoy hablando sin conocer, pero mi experiencia ahora es esa. Vaquerías es súper particular y si no tuviésemos guardaparques sería un desastre, como lo era antes, que había gente con fuego, haciendo asados, tirando basura y ahora, bueno, pueden ir y disfrutar de un espacio sin parlantes y limpio, que ya es un montón. Qué bueno, Qué Meli. bueno. Ahí Analía tenía la mano levantada, la bajó porque no le dimos la palabra a tiempo, pero ¡Ay, pobre! lo vimos, Perdón, Analía. hablo mucho. No, no, Meli, no, no, yo. No sé si se puede, Analia. Voy a tratar de ser cortita. Excelente, me parece buenísimo poder estar escuchándolas, la tremenda investigación que han hecho, comprendiendo también el por qué esos filtros, ¿no? Para estandarizar y Ujú. decidir cómo trabajar, analizar todos los datos. Ahora, así como en la Reserva Vaquería se están haciendo, me parece, una gran divulgación con las actividades de educación ambiental, con todas las visitas, en cuanto al trabajo de investigación del país y de los usos, qué canales, qué vías de divulgación, así como hoy, por ejemplo, que me parece fantástico y súper importante, porque si no, lo que suele criticarse muchísimo a los investigadores que quedan papers en inglés, inaccesibles y cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces, ¿están pensando o ya están llevando adelante la divulgación de esto, además de esta reunión de hoy, por ejemplo? Uf, eh, no sé, Virgi, tendríamos que pasarlo al castellano por empezar. Creo que en el INVIP, que es el instituto donde estamos nosotros, también se puede seguir en las redes y en general cada vez que hacemos varias de las publicaciones, hacemos como un mini resumen tipo 2 o 3 renglones con alguna foto contando la publicación. Eso lo hacemos y está en Instagram la red del instituto y en general es bastante activo en ese sentido. Eh, Así que bueno, hoy tenemos la ventaja de que los traductores son buenos. También tratamos de publicar y yo tengo muchas publicaciones en castellano.
que eso también es bueno, pero a veces son también científicas un poco duras, y a veces publicamos en castellano cosas de divulgación en revistas. Lo cierto, Analia, es que tampoco nos da el cuero para tanto. Entonces, en el instituto nuestro tenemos una persona dedicada a hacer un poco de esta divulgación, pero no es que él se pone a traducir, sino que nosotros le damos algo de los textos y los publicamos. Eh, y bueno, eso, es como que estamos en un balance entre las publicaciones, que es lo que nos pide el sistema y que, bueno, en general nos parece bien, porque es con eso, tiene que estar eso antes chequeado. Pero no es todo lo que hacemos también estas cosas y estamos, bueno, ahí como les contaba, en esos talleres que hacemos en vaquerías, ahí contamos mucho de las cosas que hacemos. Eh, Hicimos talleres bastante de, capaz que, no sé, nadie estás en Tulumba. Entonces, todavía ahí no tenés tantas especies exóticas, pero nosotros acá tenemos un montón. Entonces, hicimos 2 o 3 talleres sobre especies exóticas particulares. Después hicimos uno también un poco para conocer la vegetación de las sierras de Córdoba y cómo son los factores que definen lo que vemos. ¿Por qué hay un bosque donde hay un bosque y por qué hay un pastizal donde hay un pastizal? Que a veces no es tan fácil de responder. Hicimos un tallercito, estuvo muy lindo, a mí me gustó mucho. Me encantaría que eso se difunda y se haga más, ¿no? Lo hemos hecho varias veces. Ahora que estamos en la red, lo podemos invitar más a todos los que están en Córdoba cuando hagamos más cosas en vaquerías o mudarnos allá. Pero estaría bueno ser más. Ese es el punto. Es como un balance de la vida, ¿no? Es como nos pasa todo el tiempo. Por ejemplo, este trabajo que les contamos recién, que estamos, ampliamos el área de esto de investigación de Córdoba hacia San Luis y Córdoba. Fue toda una aventura y la pudimos hacer porque me había quedado plata de un subsidio sin gastar, que no lo pude gastar en la pandemia y lo pudimos hacer. Y hacer los viajes son caros y los hacemos así, casi que en carpa y con todo el esfuerzo. Y bueno, y ahora concentramos todo en vaquería porque me queda cerca y porque estoy acá. Sería lindísimo seguir viajando y haciendo censo por todos lados y conocerlos a todos ustedes, pero bueno, es tiempo y nada, qué sé yo, más que tiempo te diría, es como, tenemos que ser más, así que bueno, estamos ampliando el grupo en vaquerías, ya nos vamos a ampliar, hace 2 añitos que estamos, 2 añitos y medio. Y bueno, y Virgi también tiene un cargo interesante porque ella es investigadora dentro de la Universidad Provincial de Córdoba, dentro de el área de donde estudian para ser guardaparques. Y eso es como, ella es la primera que va a ser investigadora ahí, así que, y su proyecto de investigación es vaquerías, así que vamos a hacer como una especie de prueba piloto de cómo relacionar quienes estudian en áreas protegidas con la investigación. Eh, y eso es, bueno, hablo mucho yo, pero lo que les quiero decir es que a veces parece que los científicos hacemos cosas raras y que son inaccesibles para la gente y a veces no es tan así. Entonces, algo que me gustaría hacer en los próximos años es mostrar herramientas para que la gente pueda eh, abordar un trabajo de eso que escribimos en castellano y que lo pueda entender y que pueda tomar algunas de las herramientas para ver cómo pensar a la hora de resolver algunas problemáticas en su mismo campo, ¿no? Eh, entonces, porque es un poco lo que dijo Virgia, a veces cuando uno tiene un problema en un área protegida, siempre uno piensa por la historia que uno tiene, por los sesgos, ¿no? Bueno, me lo dijo el vecino o me lo contó alguien. Entonces,
lo que intentamos hacer, los científicos, entre comillas, es como tomar más experiencias de distintas áreas, leer información para tener un poco más de herramientas a la hora de tomar decisiones. Y eso a veces implica como meterse en internet y empezar a buscar información, en vez de ir y preguntarle al vecino, que el vecino puede estar en lo cierto, nos puede guiar bien, pero a veces no. Y entonces, bueno, es como cómo buscar información y cómo procesarla puede ayudarnos a tomar decisiones de gestión. Eh, no sé. Meli, yo quería agregar que esta instancia fue grabada y que parte de la propuesta, si ustedes nos habilitan obviamente, es que esto quede en el canal de la red y ya es una manera de aprovechar también el tiempo que ellas se dedicaron para explicar toda la presentación y que quede un material donde cualquiera lo pueda consultar en el futuro, ¿no? Así que bueno, estas instancias tienen esa propuesta que obviamente va a depender de las chicas si quieren que el material quede colgado. Vamos a habilitar la última pregunta, Jime, y si les parece vamos cerrando, así a las 8 ya nos vamos a comer y también las liberamos a las chicas. Jime, Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el trabajo. Me venía una pregunta no tanto sobre el trabajo que presentaron, sino todo lo que traías de la importancia de un guardaparque. Yo todavía estoy acá en Tras la Sierra, la Reserva de Remolino de los Hornillos, y todavía no tengo un guardaparque, pero siempre creo que es lo primero que tengo que hacer. Y a veces se da acá esta propuesta de tal vez em, ofrecerle este espacio de trabajo. Ya me empezaron como a venir un par de situaciones, ¿no? De tal vez buscar alguna persona nativa, algún lugareño para cumplir ese rol, ¿no? Con la idea de que pueden, conocen más y son de acá y esto y lo otro. Te quería preguntar qué opinabas de la situación o si realmente crees que vale mucho la pena ir por un guardaparque formado, conociendo lo que es toda la idiosincrasia local, ¿no? Mm. Bueno, se me viene esta Mirá, pregunta. ¿Quieres compartir eh, algo? Ajá. bueno, Están creo los que mismísimos. debe haber gente más Está capacitada Joaquín que y ella. Em. Sí, claro, para responder, debe estar el Joaco y Sí, el M ahí. Yo diría que alguien tiene que haber, y me parece que eso depende, hay gente local que es re capa, que Claro, ya sé. tiene muchas bondades, que conocen el terreno, conocen a la gente, eh, y a veces tienen tanta pasión como uno, digamos. Así que no sé, la primero que te podría contar es que también los chicos pueden opinar. El Joaco, si está por ahí, que opine. Mm, Pero sí, me parece lo más importante es tener a alguien que te ayude ahí más si tenés esto de que hay mucha gente externa que transita y visita tu reserva. mm. Eh, Después puede ser un guardaparque, pero la decisión primera es tener a alguien, ¿no? Que te ayude Claro. ahí a gestionar. Eh, y bueno, y después depende un poco de función de cómo cómo es esa persona que está ahí a tu alrededor, si es súper No, comprometida, seguro, menos capaz, habiendo eso tenido, sí. claro, experiencia Eh, en que los los lugareños, guardaparques, claro, tienen también, de mi experiencia, cada uno tiene su perfil, pero claro, tienen conocimiento sobre el criterio de cómo hacer una senda, cómo hacer un cartel, que muchas veces no es solo no hagan fuego, sino persuadir al visitante de cómo hablarle, de qué decirle. Entonces, tienen muchas más habilidades de cómo hablar con la gente sin llegar a momentos tensos, aunque siempre hay momentos tensos. Pero bueno, hay miles de anécdotas en vaquerías de gente borracha, de gente que ha querido pasar con el perro debajo de la campera y cosas así, y bueno, y ahí están los guardaparques eh, viendo cómo resolver todas esas situaciones de la mejor forma posible. claro. Gracias. muchas gracias, Meli. Bueno, se nos hicieron las 8,
así que formalmente, si les parece, le damos por finalizada esta charla, esta grabación. Yo ahí corto la grabación y, y bueno, ya estamos en la informalidad, así que la verdad que muy agradecido porque están haciendo un trabajo, o sea, pensemos que esto es ad honorem, que es por el honor de difundir la información, y esto alguien lo hace porque tiene pasión y tiene ganas de que se sepa lo que investigó, y hay una parte donde esta red y un montón de las lindas cosas del país se sostienen así, ¿no? Del Sí, país y yo me atrevo a decir del mundo. Hay muchas situaciones amorosas que no van sino por apostar a la vida y compartir los conocimientos. Así que desde este lugar, muy agradecido por su buena predisposición. La verdad que eh, es excelente lo que nos transmitieron y eso, valoro un montón esa apertura donde recibieron una invitación y de toque dijeron, sí, vamos, estamos ahí y mandaron 3 opciones de charlas, elegimos esta para dar el puntapié, pero bueno, yo quería decir eso. No sé si alguien más quiere decir algo más. Ale, si querés cerrar acá un poquito no, la, yo la primera. una cosita breve que, Sí, bueno, no, gracias a ustedes por sí. invitarnos y escucharnos y tampoco tienen mucho que agradecer porque en realidad nosotros nos debemos a la sociedad, que digamos finalmente es la sociedad que nos banca a nosotras para hacer investigación. Así que nada, eso, que primero que nosotros tenemos la obligación también de contarles lo que el mismo Estado, digamos, nos paga. Eso. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. No creo que les pague un trabajo hasta las 8 del día jueves, pero bueno. Trabajamos bastante más de lo que dicen los papeles, pero es con mucha pasión y Sí, eso es lo que lleva la vida. Qué bueno, qué bueno. Bueno, sepan que las reservas estamos abiertas a este tipo de trabajos y de investigaciones. Y bueno, la seguimos acá con el ciclo del mes que viene. La idea es trabajar sobre el tema de financiamiento y de créditos de biodiversidad, así que vamos a intentar profundizar un poquito en eso. Y bueno, súper invitadas también a participar. Perfecto. gracias. Bueno, no sé si hay alguien más ahí. Creo que Creo que apareció Joaquín en un momento. Sí, el- Paco y no, está, y no pero está habló. silencioso. Está silenciado. Pero si empieza a hablar Paco, terminamos a las Sí, 9. terminamos las 9 o las 10. Lo bloqueamos entonces. Emiliano Bueno. también está. Sí, Emiliano también. Y estaban muy contentos de haber sumado nuevos guardaparques también ahí a Vaquerías, así que bueno, fuerza a todos en nuestros proyectos, que no está tan fácil, pero juntos es mejor. Perfecto. Bueno, un gusto de nuevo y bueno, y nos vemos en la próxima. Estaremos ahí atentas a la próxima charla y nos vamos a sumar. Gracias, 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 gracias a Gracias, todos y chicas. todas. Muy buen Gracias. trabajo. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós. Gracias, Flavia. Gracias, cariño. Gracias, Muchas Ale. gracias.